posiblemente también lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, en Israel. Y yo, cuando termine la presentación y antes de iniciar Julio Anguita su exposición, yo voy a pedir un minuto de silencio porque no puede consentirse una actuación como la que en estos momentos pretenden justificar. Cualquier muerte es un desastre, pero una matanza como la que en estos momentos se está llevando a cabo en Israel con pretextos de uno u otro género es absolutamente inasumible. La tercera planta de uno de los hospitales más representativos en Gaza ha sido bombardeada 3 veces de un hospital. ¿Qué podemos esperar del resto de las cuestiones? Yo, antes de darle la palabra, me gustaría que, en relación con el problema que hemos citado anteriormente, pudiésemos guardar, puestos en pie, un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo palestino. Bien, así lo transmitiremos donde queramos. Y que les digo a ustedes que están aquí. A ver, piensen ustedes, tranquilamente, serenamente, a la gente que hoy tiene entre 25 y 35 años, no hablo de los demás, nada más que a esos, les preguntamos, oye, ¿qué pensión vas a cobrar cuando seas mayor? Da miedo. La pregunta es tremenda, porque sitúa el problema en su dimensión más auténtica. Este es un país sin horizonte y sin futuro, que todos los días se levanta para vivir esas 24 horas y Dios dirá lo que va a pasar después. Y ya vendrá la economía que se va a mejorar y vamos a crear puestos de trabajo, sin saber si son 2 horas a la semana, 2 horas al día. Es un país que vive todo el día de regalos de información, de alpiste económico, pero que no recibe ni la información ni se le pone un horizonte. Cuando en cualquier lugar, en cualquier barrio de Córdoba, donde soy testigo de que se está pasando hambre, ninguna de esas personas puede sentirse libre. Ni existe democracia, porque tampoco va a votar, porque tiene que buscar lo más urgente, llenar el estómago. Por tanto, la idea republicana de 1789 partía de la libertad, igualdad y fraternidad, pero basando una idea muy clara, justicia social. Sin ello no existen los demás. Y ahí están las pruebas. Se suprime en aquella revolución la esclavitud, se vigila que los especuladores no puedan especular con el pan, se hacen los primeros repartos de alimentos y de control ciudadano sobre la producción para que todos los ciudadanos pudieran ser atendidos. Es decir, es el momento álgido de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En la Primera República hay una tensión mundial tremenda. Fue el momento histórico que se llamó la paz armada, es decir, la carrera de armamentos que diríamos hoy. Y la Segunda República surge cuando hay nada menos que el fascismo y el nazismo están medrando en toda Europa. Es decir, las dos repúblicas que ha habido en España nacen en situaciones que, mutatis mutandi, nos hacen recordar la presente. Una crisis económica tremenda y algo más, una situación internacional extremadamente difícil, y los datos de los telediarios nos los están diciendo, pero además
unas ideas perversas en la medida que van dibujando que la única posibilidad es que los seres humanos vivamos a costa de machacarle la cabeza a los demás. Con una palabra maldita, 1000 veces maldita, la palabra competitividad. Palabra miserable que lleva a unos a enfrentarse a otros para poder supervivir. La Segunda República es verdad que vino con más republicanos, que había habido el movimiento de intelectuales por la República, pero las grandes organizaciones obreras, y hay que decirlo porque es verdad, pasaban olímpicamente de la República. Y lo digo de la UGT, y lo digo del PSOE, y lo digo del PC, y lo digo de la CNT. Las grandes organizaciones obreras vieron aquello de la Segunda República como algo que no tenía nada que ver. Mi propio partido, el Partido Comunista de España, cuando aparece la República, dice ¡viva la República de los Soviets! Después enmendó aquel error, siendo el combatiente más eficaz y más heroico defendiendo la República. La segunda razón, yo soy republicano, también, porque estoy viviendo lo que está ocurriendo en mi país. Y voy a adelantar una serie de ideas. Lo que ha ocurrido ante nosotros ha sido el montaje de una operación que yo llamo Segunda Restauración Borbónica. ¿Cuáles son las claves? Esta tarde yo he sabido, a través de Mariano, que nos ha mandado un correo a Antonio y a mí, que se está preparando todo lo que la Troika quiere sobre España. Se está preparando en las comunidades autónomas despido de funcionarios, supresión de servicios sociales, se está preparando lo que la Troika impone a nuestro país. Se está preparando, por tanto, otra vuelta de tuerca, durísima. Pero no solamente está esto ahí en la medida en que en estos momentos, si el caso Gürtel, si el caso Nos y el caso Eres de Andalucía llevan a sus últimas consecuencias, las 3/4 partes de excelentísimos y excelentísimas señores estarían en la cárcel. Esos mecanismos que hagan que no exista la inmunidad parlamentaria, que es la impunidad parlamentaria. ¿Por qué tiene que haber 10.000 aforados en este país, cuando en Estados Unidos no es ni siquiera el presidente Obama? Por cierto, 10.000 aforados, de los cuales 2.000 son políticos, 8.000 no son políticos. Esto no se dice. Son jueces, magistrados, tribunales de esto, tribunales de lo otro. ¿Cómo se puede mantener eso? ¿Cómo se puede mantener que se diga que la financiación de los partidos políticos es una cosa privada y que no se metan las narices? ¿Pero quién dice eso? Como Estados Unidos, cuando pagan las empresas las campañas de los presidenciables y después tienen que recibir los favores que le da el nuevo presidente. Democracia significa transparencia. Significa que no se puede concentrar la propiedad de los medios de comunicación. Que en España 3 dueños son los dueños de los periódicos y televisiones más importantes. Si queremos que haya democracia, tiene que haber contraste de pareceres, de opiniones, no todos trabajando bajo la autoridad de los mismos dueños. En España ha habido 4 problemas que no se han resuelto nunca. El dilema de monarquía-república, todavía queda. El dilema de centralismo o federalismo, todavía estamos así. El dilema de laicidad o confesionalidad del Estado, o en el caso que tenemos ahora, confesionalidad vergonzante. Un pequeño detalle ha tenido el nuevo rey. Ha suprimido el crucifijo, porque hay que jurar ante un crucifijo. ¿Lo dice la Constitución que no tenemos religión oficial? ¿Qué pinta el rey en un acto político con una misa? ¿Qué pintan los capellanes castrenses? ¿Esto es perseguir la fe? No. Esto significa dejar a cada uno en su sitio. Y diría el alma piadosa, y Dios en el de todos, sea. Pero sin mezclar los intereses ni los dineros. Laicidad, que no es solamente esto. Laicidad es una apuesta de racionalidad, de libertad, de pensamiento y de investigación. Pero que la Tercera República no viene, la traemos. O sea, ustedes y yo, la traemos entre todos. No soñemos cuando venga, no me vale. Segundo lugar, republicanos y republicanas que estáis en asociaciones, Ateneo,
colectivos, peñas. Hombre, dejaros ya todos los días de estar hablando de la Segunda República y sacar la tricolor. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en ofrecerle a nuestro pueblo una propuesta republicana? ¿O creéis que toda la gente en estos momentos piensa en que la república es la salida? Os voy a dar un dato estadístico. Viven en estos momentos, con el censo del año 2007, el 8,5% de los que vivieron como fuera la república, de niños o de mayores, el 8,5%. El resto, que es el 91,5%, nació después. Y de ese nacido después, solamente el 26 y pico son los nacidos en la transición. Con lo cual, entre el 8,5% hay gente que recuerda la república con nostalgia, fueron vencidos, pero hay gente que vive de los vencedores y que maldicen la república, con razón o sin ella. Después, los formados con Franco han sido deformados. La república no conocen lo que fue. Lo sabían los hombres y mujeres de izquierda que luchaban contra Franco, que recordaban lo que les decía de lo que había ocurrido en la guerra civil, pero aquello era un hecho que no habían vivido. Y de estos últimos, de la transición, no tienen ninguna idea, pero son gente joven. No sé, republicanos, por poner verde a Juan Carlos I o a Felipe VI. ¿Queréis dejarlos tranquilos? No gastar energías en eso, sino en vuestro pueblo, en abrir mentes, inteligencias, convencer, persuadir, con el ejemplo, con el estudio. La Tercera República es hija del estudio, y el estudio no es solamente el internet, es la reflexión, es el pensamiento, es abrirse al otro en la búsqueda de la solución. Si esto no es así, en España nunca habrá república. Bueno, puede que sí, y con esto ya termino. Al rey será obligado a abdicar, al rey Juan Carlos I, para que la pieza de recambio, Felipe VI, cumpliera la misión que yo acabo de plantear. Si Felipe VI no cumple la misión, Felipe VI será dado de lado. Y entonces nos podemos encontrar un día con la república, de pronto. Yo esa república me voy al exilio. Porque será una república con un presidente donde la oligarquía domine tranquilamente y además nos diga, ¿no queréis república? Ya tenéis. Hombre, compañeras y compañeros republicanos, o hacemos la república nosotros o no la hacen los demás, que es la siguiente: hay que volver a Madrid. Pero no podemos volver hasta que no multipliquemos por 2 la gente que estuvo allí. Si tardamos más, tardamos más. Con una consigna de más, y permitiendo un poco la broma, en el momento en que si vamos aparece un encapuchado, cogerlo, entregárselo a la policía, que lo reconocerá seguramente. Nada de violencia, pero impedir la violencia, porque es lo que están buscando. En esto, para mí, yo soy un fiel seguidor de Mahatma Gandhi. El valor, el tremendo valor que tiene el pacifismo en esto es revolucionario. Me quitan de un sitio, me vuelvo a poner. Me quitan, me vuelvo a poner. Porque, vamos a ver, lo digo porque mucha gente, es que la violencia, ¿de qué sirve? Vamos a ver. Yo me peleo con alguien si yo creo que le puedo dar media aguantada, aunque él me dé 7. Pero cuando no lo puedo ni acercarme, ¿qué estupidez estoy haciendo? Aquí viene el cóctel molotov. ¿De qué puñeta sirve eso? Pedazo de tonto. De justificación. A no ser que no todos sean presos de la ira, sino que lo hagan a conciencia, cosa que creo. Porque hay 3 colectivos. Uno, los que van a formar garandas, que creo que deben ser cogidos con toda delicadeza y puestos. Otros, que son de la policía, con toda la cara. Clarísimo. Y otros, que son la policía misma. Porque en Madrid atacaron precisamente a un colectivo que estaba pacífico. No gastéis
Porque un individuo o señora que no quiere saber, no perdáis el tiempo con él. No se puede. Por muchas razones, porque tiene miedo, por lo que tú quieras, pero no puede ser. Porque si no hay una mínima inquietud en la gente, por pequeña que sea, una pequeña lucecita, eso hay que hablarles con cariño, con postura, con datos, con datos. No insultéis al adversario político, no. Desmontarlo, desnudarlo de sus argucias, en vez de insultarlo. Dejarlo en cueros, dialécticamente, con respeto personal. Eso es una fuerza tremenda. Que aún así la gente dice, yo paso, tío, yo... pasa. Posiblemente también lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, en Israel. Y yo, cuando termine la presentación y antes de iniciar Julio Anguita su exposición, yo voy a pedir un minuto de silencio porque no puede consentirse una actuación como la que en estos momentos pretenden justificar. Cualquier muerte es un desastre, pero una matanza como la que en estos momentos se está llevando a cabo en Israel con pretextos de uno u otro género es absolutamente inasumible. La tercera planta de uno de los hospitales más representativos en Gaza ha sido bombardeada 3 veces de un hospital. ¿Qué podemos esperar del resto de las cuestiones? Yo, antes de darle la palabra, me gustaría que, en relación con el problema que hemos citado anteriormente, pudiésemos guardar, puestos en pie, un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo palestino. Bien, así lo transmitiremos donde queramos. Y que les digo a ustedes que están aquí. A ver, piensen ustedes, tranquilamente, serenamente, a la gente que hoy tiene entre 25 y 35 años, no hablo de los demás, nada más que esos, les preguntamos, oye, ¿qué pensión vas a cobrar cuando seas mayor? Da miedo. La pregunta es tremenda, porque sitúa el problema en su dimensión más auténtica. Este es un país sin horizonte y sin futuro, que todos los días se levanta para vivir esas 24 horas y Dios dirá lo que va a pasar después. Y ya vendrá la economía que se va a mejorar y vamos a crear puestos de trabajo, sin saber si son 2 horas